Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Plaza Mayor de Gijón en este día de inicio de la Semana Grande de 2014. Antes de proceder al pregón que dará comienzo oficial a esta semana cargada de actividades y conciertos pensadas para el gusto de todos, en nombre del Ayuntamiento de Gijón nos gustaría agradecer a los grupos folclóricos y a los músicos que están participando en este acto de inauguración su participación. Muchas gracias por vuestra colaboración, por permitirnos mantener nuestro folclore y nuestra cultura tradicional musical. Dicho esto, solo os queda presentar y dar la palabra a una de las grandes artistas de nuestro país. Cantante, compositora, actriz, presentadora de televisión, muchos de vosotros la recordaréis en momentos diferentes de vuestra vida. Seguro que alguno ha bailado con ella en la intensa movida madrileña, otros tenemos como un programa infantil La Bola de Cristal, programa de televisión que ella presentaba, y muchos la disfrutamos ahora en su nueva etapa en Fangoria. Ella es Olvido Gara, Alaska, líder de éxito en sus grupos musicales como Alaska Peganoides, Vaca Deluxe, Alaska y Diamara, que figuran entre lo más ganado del panorama del pop español. Aunque ha nacido en México, es de ascendencia asturiana, ha vivido en Gijón y ha estado en nuestros escenarios en muchas ocasiones, en Poniente, en la Sala Acapulco y aquí en esta Plaza Mayor con Alaska y Peganoides. Señoras y señores, les presento a la pregonera de las fiestas de Begoña de 2014. Con todos ustedes, Olvido Gara. Con todos ustedes, Alaska. Bienvenidos a la plaza, bienvenidos a Gijón, eso me lo deberíais decir vosotros a mí. Hace meses recibí la invitación por parte de Carmen y de su equipo de gobierno. No es una invitación que yo suelo aceptar, entre otras cosas porque para mí estar aquí es motivo de nervios, no es lo que más tranquila me tiene y tengo un concierto que afrontar. Yo estaría ya encerrada en el camerino, pero decidí aceptar porque es excepcional dar un pregón antes del concierto, pero también fue excepcional la invitación. La agradezco enormemente y creo que lo hago partiendo de un punto, en el recuerdo de mi padre y de su familia de Gijón. Por eso estoy aquí, porque creo que quien da un pregón tiene que tener una cierta relación con el lugar, no necesariamente familiar, pero en mi caso, como la tengo, la voy a explotar y os voy a contar cómo conocí yo Gijón. Yo no conocía Gijón en Asturias, ni siquiera en España, lo conocí en México, en el centro asturiano, donde escuchaba a mi padre discutir sobre la jornada, lo que había hecho el Sporting, discutí con sus mayores que habían dejado España por motivos distintos al suyo. Mi padre era un exiliado republicano, como tantos otros, a los que acogió el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, pero había otras personas, los que fundaron el centro asturiano, que habían emigrado por otros motivos, para buscar una vida mejor, para traer dinero a sus casas, y muchos lo consiguieron. Ahí se sentaban en esos dos mundos, y ahí empecé yo a oír hablar de Gijón. En el centro asturiano tantas veces viví momentos como este. Yo no participé porque al ser hija de cubana me mantenían ahí como en un entente cordial. Ninguno tiraba para lo suyo. Finalmente, como tantos otros que se fueron, mi padre decidió volver. En 1973, cuando yo tenía 10 años, vinimos a España para vivir y en concreto a Gijón.
¿Y qué hace una niña de 10 años en el Gijón de 1973? Para empezar, alquilamos un piso en lo que se llamaba Avenida de Simancas, que hoy es Pablo Iglesias. Iba con mi abuela todas las mañanas a la escalera a pie, si no recuerdo mal, de San Lorenzo. Pues nos íbamos a la calle Corrida. Iba con mi padre a la feria de muestras, que me gustaba mucho. Me ponía morada a bollos preñados. Y en el parque de Begoña había un kiosquito de prensa de estos antiguos, no sé si sigue existiendo, donde descubrí los tebeos españoles, mis primeras lecturas y mi primer contacto con cierto tipo de cultura española, la que puede tener una niña de 10 años. Pero sobre todo descubrí una forma de vida distinta, el concepto de veraneo. En México no existe, y esto de estar un mes aquí en Gijón, en la playa, fue muy nuevo para mí. Pero ahí se me acabó todo, porque mi padre nunca se adaptó. Es la típica historia de los que añoran, de los que todo el tiempo están pensando en la tierrina, y cuando llegan, la tierrina ha cambiado, han pasado 40 años, su casa no existe, así que no nos quedamos a vivir aquí. Posteriormente en mi vida, la vida me ha puesto a Gijón muchas veces al lado. He convivido con personas de Gijón, han formado parte casi de mi familia. No sé cuáles son vuestras preocupaciones de hoy, imagino que las de todos, estar un poco mejor, pero me gusta recordar esta historia de mi padre y de otros que en situaciones difíciles también se fueron, también buscaron otro futuro y supieron además hacerlo sin olvidar de dónde provenían. A mí eso me lo inculcaron y sigue formando parte de mí. Pero no os quiero aburrir porque estamos en fiestas y a eso venimos. Una fiesta es un motivo para estar juntos, para olvidar diferencias, para participar, para colaborar y para celebrar. Aquellas fiestas del centro asturiano eran tristes porque todo el mundo añoraba y no estaba donde quería. Vosotros estáis donde queréis, que es vuestra tierra, y encima me invitáis, así que no puedo entender que haya nada más perfecto. Quiero que celebréis, quiero que disfrutéis y quiero que recordéis la suerte que tenemos de poder estar aquí todos juntos y tener algo para celebrar, lo que sea, siempre con un punto positivo. Y la celebración también es cultura, y me imagino que tenéis para elegir en todas las programaciones que hay. No todos los pregoneros pueden decir que les queda una noche larga por delante. Yo sí, o sea que lo sabéis. Me voy a despedir porque tenemos un concierto, nos están esperando el resto de Fangoria, Nacho, Nancy Rubias. Quiero con estas palabras agradecer, como siempre me habéis acogido, de niña, de mayor, la primera vez que actúo aquí, es verdad, en el año 81, con los Pegamoides. Las veces que he venido a Asturias y me he sentido querida, la última en la excavación arqueológica de la cueva del Sidrón, donde no puedo estar más agradecida por la acogida. Espero poder devolveros una botica de todo esto, que disfrutéis, que sean unas fiestas de Begoña buenas para todos y que nos volvamos a ver muy pronto. Gracias. Gracias. Ahora me toca a mí cantar un poquitín y alegrarles un poco la tarde. Poco, porque tienen ustedes muchas fiestas por delante y muchas actuaciones y muchas cosas. Yo les voy a entretener un poquitín nada más. Y voy a empezar a cantarles una canción que sí me gusta mucho cantarles porque hay mucha gente asturiana que vive fuera de Asturias y también muchos madrileños, albaceteños de Nueva York
que están aquí también les gusta esta canción. Voy a empezar con una canción que se titula Quiero volver. ¿Te acuerdas de Asturias cuando tienes un amor? Siempre te acuerdas de Asturias cuando sufres un amor. Siempre añoras los lugares, la mujer que te olvidó. Estos amigos del alemán o aquel hombre que partió, porque yo quiero volver a esta tierra que me hizo tan feliz, con estas gentes que me dieron tanto amor, con este pueblo que es encanto para mí, porque yo quiero soñar con la belleza y el encanto de Gijón, con la dulzura del Oviedo Carballo y con mi Asturias porque allí he nacido yo. Siempre buscas un destino, siempre buscas sin cesar, siempre caminas sin rumbo, nunca encuentras el hogar, y al final de tu camino tienes que venir aquí, al pueblo de tus amores, un paraíso gentil, porque yo quiero volver a esta tierra que me hizo tan feliz, con estas gentes que me dieron tanto amor, con este pueblo que es encanto para mí, porque yo quiero soñar con la belleza y el encanto de Gijón, con la dulzura del Oviedo Carballo y con mi Asturias porque allí he nacido yo. Muchas gracias. Si oyes sola luna bailar, y sola luna amor, pasiones y en la fiesta del patrón, alegría de despojes, el olor de la manzana, bellos campos, bellas flores. Venga, caminito de la fuente, va llorando una morena, porque no tiene vestido para lucirlo en la fiesta. A ver que tiene que oírse más las voces, ¿eh? ¿Dónde vas, hermosa? ¿Dónde vas de mañana? Si la fuente se secó, ya no puedes. Bueno, vamos. Me parece Rosina de Mayo, clavelina de amor,
Venga por este lado, pero un momentín, un momentín. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora. Tengo de subir al alma, tengo de comer la flor, dígasela a mi poder. ¡Arriba! Que la ponga en el balcón, que la deje de poner. Tengo de subir al balcón y la flor de Muy bien, esta está fenomenal. Bueno, ahora yo para finalizar vamos a cantar esta canción que estamos esperando todos. Y ya pueden... Un poco más fuerte, por favor. Todos, ¿eh? Vamos allá. Esta viña de mi tierra asturiana, donde las olas del mar te despiertan de mañana, tiene magia y tiene encanto, tiene embrujo, arriba venga, tiene marcha por el puerto y por la calle corrida. Es el Gijón que quiero y que tanto adoro. Venga esas voces. Este Gijón es un tesoro. Lo llevaré muy dentro de mis entrañas. No quiero olvidaré nunca, nunca, nunca. ¡Arriba, Gijón, venga! Vaya fiestas que vamos a tener, preciosas. Barrio décima de Villa, una de grandes cantores, la playa de San Lorenzo, donde van los carballones, esta belleza del muro y sus lindas chavalinas, arriba, y este Gijón es cachondo que alterna en las sidrerías. Es el Gijón que quiero y que tanto adoro. Venga todos, ¿eh? Es el Gijón del sueño, es un tesoro. Lo llevaré muy dentro de mis entrañas. No te olvidaré nunca, nunca, nunca. Gijón del alma. Es el Gijón que quiero y que tanto adoro. Este Gijón es un tesoro. De mis entrañas, no te olvidaré nunca, nunca, nunca. ¡Arriba! Gijón del alma.
Muchas gracias, un placer cantar con todos. Mismo digo. Muchas gracias y hasta el año que viene.